Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase de hoy, una nueva edición donde vamos a aprender a hacer unos panes festivos, pan dulces y roscas dulces. Entonces, es unos panes que no debe faltar en la mesa, que no puede faltar en ninguna casa. Vamos a aprender a elaborar en este día. Para esta preparación vamos a necesitar 1 kilo de harina 3-0, 50 gramos de malta, puede ser miel, puede ser jalea, hoy lo voy a utilizar jalea, 30 cc de esencia de panettone, 200 gramos de azúcar, 200 gramos de margarina, 150 gramos de leche condensada, 150 gramos de huevos enteros, 5 gramos de sal fina, 50 cc de ron o coñac, 50 gramos de leche en polvo, 400 gramos de fruta brillantada, 200 gramos de pasas de uva, 70 gramos de levadura fresca y 150 cc de agua. Bueno, como todos ya saben, en nuestra clase anterior ya hemos explicado cómo se trabaja con la levadura. Necesitamos hacer un fermento previo, ¿sí? Para eso, acá tenemos 150 cc de agua. Tenemos que arrancar preparando el fermento previo. Ojo con esto, a los amigos que siempre trabajan en masa, algunos lo llaman de una manera errónea, que lo dicen, por ejemplo, una masa madre. No es una masa madre, es un fermento previo. Y para activar nuestra levadura, siempre vamos a hacer de esta manera. 150 cc de agua de la receta, 70 gramos de levadura fresca, que sería tratar de identificar una buena levadura. ¿Cómo identificamos? Que se desgrana fácilmente. Entonces, desgranar la levadura, colocar en el agua, ¿sí? Se llama activación. Lo vamos a agregar aquí aproximadamente unos 30 gramos de azúcar de la misma receta, aproximadamente unos 60 o 100 gramos de harina de la misma receta. Esto hay que mezclar para activar. No utilizo ni recomiendo que se utilice agua caliente, leche caliente, todo a temperatura de ambiente. ¿Por qué no utilizamos agua caliente, leche caliente? Porque eso puede matar, activa más rápido la levadura, sí, pero después en la masa no tiene un resultado, no tenemos un resultado óptimo. ¿Sí? Por eso necesitamos activar primero nuestra levadura. Esto tiene que reposar aproximadamente unos 25 a 30 minutos antes de usar. Lo podés tapar y dejar a un sector. Aquí vamos a tapar, dejar a un sector mientras preparamos la corona, ¿sí? Algunos de los ingredientes, por ejemplo, la malta. Aquí tenemos, hoy voy a utilizar una jalea. ¿Para qué le voy a poner jalea a esta masa? La jalea, la malta, la miel aporta humedad, aporta sabor, color, buena textura en la masa y también ayuda a que la humedad se concentre mucho más tiempo dentro del pan. Si ustedes quieren cambiar o modificar esta receta, pues lo pueden hacer fácilmente. Por ejemplo, tenemos 150 gramos de huevos, ¿sí? Entonces acá hay dos ingredientes en un huevo, que es la clara y la yema. Si ustedes quieren realzar o quieren, por ejemplo, enriquecer más la masa, pueden utilizar solamente yemas. Pero como tenemos leche en polvo y leche condensada, entonces utilicé huevos enteros hoy. Ya lo pueden utilizar en su casa solamente yemas. Tenemos, por ejemplo, un ingrediente, el sal fina. ¿Qué hace la sal fina? En una masa dulce. Ojo, en una masa dulce, ¿sí? En una masa dulce tiene 3 trabajos principales, vamos a decir, a esta sal fina. ¿Por qué? Porque primeramente, la sal es el enemigo número 1 de la levadura, entonces ayuda a controlar la fermentación en una masa dulce. 2, cuando yo empiece a trabajar, lo van a ver, cuando empiece a trabajar, a desarrollar la cadena de gluten, voy a empezar a trabajar con la masa, entonces ayuda cuando en industrial, si vamos a hacer en forma industrial, cuando la máquina, el brazo de la amasadora, haga fricción de la masa con la máquina, allí, con el brazo, el costado de la amasadora, más la masa, hay una fricción, entonces ayuda a que la masa sea más resistente y se forme mejor la cadena de gluten. Y tercero, y lo más importante prácticamente, es que trabaja como un conservante natural en la masa. Entonces, 3 funciones principales que cumplen en una masa dulce.
¿Por qué no va a actuar como un resaltador de sabor en esta masa dulce? Porque nosotros seguiremos teniendo una masa dulce, no se va a sentir la sal en eso, ¿sí? Por eso, 3 funciones principales cumplen en una masa dulce. Ahora, tenemos que apartar los ingredientes que no vamos a usar todavía y empezar a armar la corona. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que tiene que reposar unos 30 minutos, 25, 30? Entonces es muy necesario trabajar, respetar el proceso, ¿sí? Para obtener unos buenos productos. Pan dulce. Nosotros siempre hablamos de panetones y también pan dulce. Panetones son aquellos que llevan menor porcentaje de azúcar, menor porcentaje de frutos secos y sobre todo tienen un mayor tiempo de fermentación. Todo lo que nosotros hacemos en el día, en 2-3 horas aproximadamente, en la elaboración de un pan dulce, que por cierto necesitas mínimamente 4 horas para sacar un buen pan dulce, darle un buen reposo, un buen tiempo de fermentación. Entonces, eso que hacemos en 2, 3, 4 horas, eso se llaman pan dulce. Los que tienen mayor tiempo de reposo son panetones, ¿sí? En otras ocasiones hemos elaborado, por ejemplo, un panetone con 18 horas de fermentación, 12 horas de fermentación, 15 horas de fermentación. Y entonces podemos notar que los alvéolos por dentro, los alvéolos son mucho más pronunciados, es mucho más suave, dura mucho más tiempo, es mucho más voluminoso, es mucho más concentrado el sabor, el aroma en ese pan. Entonces, eso se llaman panetones y nosotros lo que vamos a elaborar hoy se llama pan dulce, ¿sí? Bueno. Vamos a empezar con la margarina. Vamos a agregar la margarina en el centro, ¿sí? Vamos a agregar el azúcar y también vamos a agregar la sal. Y lo que vamos a hacer es tratar de que el azúcar se disuelva por completo. Ustedes ya saben que el enemigo número 1 de la levadura se llama sal. Después le sigue un propionato de calcio, un sorbato de potasio, un benzoato de sodio, la materia grasa, el exceso de azúcar, el exceso de humedad y así sucesivamente. Por eso nosotros necesitamos primeramente que cremar un poco y tratar de que se disuelva por completo el azúcar, ¿sí? Después le vamos a agregar huevos enteros, ¿sí? Entonces vamos mezclando los ingredientes. Siempre tener en cuenta que la corona hay que abrir un poco, aproximadamente unos 30 centímetros de diámetro para trabajar mejor. Y hasta que se disuelva por completo el azúcar, nosotros tenemos que trabajar aquí, dentro, en el centro de la corona, ¿sí? Porque tenemos que tratar de que se disuelva el azúcar por completo, porque de lo contrario va a marcar esos puntos negros en la masa. Eso en el horno se cristaliza y entonces es como que se endurece mucho más rápido la masa, ayuda a que se endurezca más rápido la masa. Entonces le agregamos aquí leche condensada. ¿Cuál es la función de la leche condensada en una masa dulce? Aquí en este pan dulce va a aportar mayor sabor, va a aportar color, también humedad. Entonces queremos un sabor concentrado, un sabor bien acentuado y todos los ingredientes, ya sea colorante, ya sea esencia, leche en polvo, tiene que ir aquí en el centro, ¿sí? Acá en el centro. Por eso al inicio había explicado sobre la sal. En esta masa nosotros no estamos utilizando ningún tipo de conservantes químicos aquí. Utilizamos la sal, nada más. Ron o coñac en la masa. Ustedes lo pueden, uno de los dos, utilizar. Esto también puede llevar ralladura naranja, naranja confitada. Todo eso ya es opcional. Leche en polvo. Es muy importante saber el porcentaje de uso de la levadura fresca, ¿sí? Es muy importante saber cuántos gramos tenemos que usar por kilo de harina en una masa dulce. Entonces en panadería nosotros utilizamos 30 gramos máximo,
sobre kilo de harina, y en masas dulces utilizamos aproximadamente 70 gramos, eso quiere decir que es 7% sobre kilo de harina. O sea, 70 gramos de levadura fresca por kilo de harina estamos utilizando para nuestro pan dulce hoy, ¿sí? Eso es muy importante, amigos panaderos, aquellos que trabajan en forma industrial, seguro que estarán mirando también, están al otro lado, atentos a esta capacitación, y no tenemos que aprovechar al máximo esta oportunidad de poder capacitarnos desde nuestra casa, desde el sitio donde estén, y aprender, sobre todo tomar notas de las indicaciones que aquí paso a paso se están dando, para luego en la hora de elaborar les pueda servir, consultar a esa agenda y ya tienen todas las anotaciones a mano para que puedan sacar un producto óptimo y quizás mucho mejor que el mío, por supuesto, ¿verdad? Entonces, aquí está nuestro fermento previo. Eso tiene que reposar aproximadamente unos 25 a 30. Es importantísimo eso siempre. Pero ya se está activando bastante bien, sin utilizar agua caliente, ni leche caliente, ni agua tibia, ni leche tibia. No recomiendo en absoluto trabajar con eso. Solamente agua templada, máximo en época de invierno, que sería unos 20 grados de la temperatura del agua, para poder trabajar. Bueno, aquí ya tenemos listo el cremado. Nunca, pero nunca debe ir el fermento previo aquí adentro. Entonces, vamos a tomar nota nuevamente. Esto no se llama masa madre, se llama fermento previo. La masa madre no lleva levadura. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a cubrir, abrir un poco más la corona, ¿sí? Y cubrir. Entonces, acá es donde vamos a agregar nuestro fermento previo, ¿sí? Y vamos a agregar nuestro fermento previo. No te olvides, por favor, es muy importante, ensuciar solamente una mano, ¿sí? Todos esos detalles también es muy importante tener en cuenta a la hora de elaborar, ¿sí? Entonces, acá en la corona agregamos, ahí es donde agregamos el fermento previo, ¿sí? No en el centro, porque en el centro está la margarina, sal y otros ingredientes que pueden impedir el crecimiento de nuestra masa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora es unir y trabajar. Es unir todos los ingredientes, ¿sí? Así. Y trabajar. Esta masa sí o sí se va a pegar por tu mano. Sí o sí va a ser pegajoso, va a ser chicloso. Fíjate mi mano como lo tengo ahora. Y después, ya, lo vamos a trabajar de a poco. Es integrar para luego amasar. Entonces ustedes en su casa van a hacer lo mismo. Integrar y luego amasar. Fíjense, es súper húmeda esta masa, es normal para un pan dulce, ¿sí? Es normal, es casi imposible de trabajar al inicio, pero eso es así, es normal. Entonces lo que vamos a hacer es juntar con la ayuda de un cornet, aquí, para empezar a desarrollar la cadena de gluten, que como siempre les digo, en panadería los llaman nuestros amigos panaderos el refinado de la masa, ¿sí? Esto se va a ir pegando porque es una masa súper blanda. No te preocupes, no agarres 1 kilo de harina y le agregas, porque entonces vas a alterar la receta. Entonces, seguimos trabajando de esta manera. No es necesario pegar, romper, no es necesario quebrar, ¿sí? Tenemos que tratar de que haya, como siempre les digo, sintonía entre mi mano y la masa, ¿sí? Entonces como que le sentís a la masa a medida que se va desarrollando la cadena de gluten y ya sabes en qué punto está. Esta es la manera correcta para poder trabajar con el desarrollo de la cadena de gluten. Yo sugiero que se trabaje así. No es apretando contra la mesa, pero este es una masa con alto porcentaje de humedad. Entonces vas a recoger cada rato con la ayuda de un cornet lo que va quedando por la mesa, que se va pegando por la mesa, es normal, ¿sí? Y de esta manera vamos a ir desarrollando la cadena de gluten en nuestra masa. Entonces tenés que tener un cornet a mano para poder trabajar. Fíjate que es súper pegajoso. Es bueno entonces nuestra masa.
No le voy a agregar harina para nada. Lo voy a trabajar así hasta que deje de pegarse por mi mano y por la mesa. ¿Y eso cómo vamos a lograr? Trabajando de esta manera aproximadamente unos 10 minutos y que cuando la masa esté bien elástica, cuando se pueda observar que tiene la cadena de gluten bien desarrollado, ya podemos entonces dejar reposar. Fíjense, mientras más se va refinando, se despega más de la mesa. El total de líquido, prácticamente todo lo que tiene la receta. Y lo trabajamos de esta manera, con este ritmo, aproximadamente unos 10 minutos. Entonces, no te olvides de trabajar de esta manera unos 10 minutos. Bueno, de esta manera lo estamos desarrollando la cadena de gluten. ¿Se acuerdan que les dije que a medida que la masa se va refinando, entonces se va a despegar menos, se va a despegar más de la mesa y de mi mano, ¿sí? Entonces vamos a revisar. Tiene que tener elasticidad, ¿sí? Fíjense, la masa tiene que ser elástica, ¿sí? Entonces esta masa ya está prácticamente completo ya para poder trabajarlo. Les había dicho al inicio que con este ritmo, aproximadamente unos 10 minutos, tiene que tener de amasado, ¿sí? Bueno, ustedes lo van a notar luego que la masa está fina, súper elástica. Ni un gramo de harina por demás se le agregó de lo que está en la receta, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, ojo con esto, ¿sí? Ahora tenemos que agregar nuestras frutas abrillantadas, macerado prácticamente en cualquier vino que tengas a mano. Eso está macerado en vino. Pasas de uva. No solamente pasas de uva y fruta brillantada se le puede agregar. Otro tipo de frutos secos también. Esto es simbólico prácticamente, pero ustedes lo pueden cambiar. Ahora, se estira de esta manera la masa, se agrega las pasas de uva, la fruta brillantada y vamos a arrollar, ¿sí? Método Pionono, vamos a arrollar. Entonces, fíjense, de esta manera. Con la ayuda de un cornet vamos a tratar de despegar bien, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer aquí es cortar en el medio. Cortamos en el medio, fíjense nuestras frutas adentro. Esta parte lo vamos a colocar encima, ¿sí? Nuevamente vamos a levantar y formamos un boleado, ¿sí? Es súper sencillo la preparación. Y formamos un boleado con la ayuda de un cornet, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a dejar reposar aproximadamente unos 20 minutos. Y en un recipiente levemente enharinado y lo vamos a colocar, dejar reposar para luego pesar y armar, ¿sí? Entonces siempre hay que dejar tapado para el reposo. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es dejar reposar, no es dejar leudar. Después vamos a dejar leudar para antes de hornear, ¿sí? Para hornearlo. Eso se llama reposo, señores. Esto va aproximadamente aquí, va a estar 20 a 25 minutos. Seguimos entonces, una vez que nuestra masa haya reposado aproximadamente unos 20 minutos, lo que vamos a hacer es pesar, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es pesar. Aquí sacar y lo vamos a pesar, ¿sí? Gasificar, cortar y pesar. Bueno, tenemos aquí unos moldes y para lo más grande vamos a colocar 800 gramos. Necesitamos también saber el rendimiento de esta masa. El rendimiento de nuestra receta es de 2 kilos 585 gramos. Eso quiere decir que podemos pesar 820 gramos
para estos moldes más grandes y lo que sobra dividir en dos para colocar en nuestro molde más chico. Esto sería un molde para 1 kilo y para medio kilo. Entonces nosotros vamos a pesar aproximadamente 820 gramos, 2 de 820 gramos, uno, siguiente, también, y nos sobra una masa de 940, eso quiere decir que vamos a pesar 470 gramos cada uno, 470 gramos, genial. Ya está. 2 masas más chicos, 2 grandes, y es lo que vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a trabajar con esa masa es, fíjense, de gasificar en forma rectangular. La parte superior lo vamos a traer al medio, el de abajo va encima, fíjense. Después vamos a colocar en forma vertical nuevamente nuestra masa. Mismo procedimiento, el de la forma del superior de arriba, esto lo traemos para el centro y el de abajo va encima. Hacemos lo siguiente, ponemos boca abajo. Este prácticamente ya está nuestra masa. Entonces lo que vamos a hacer es formar, ¿sí? Bollear de esta manera, darle forma, ¿sí? Para que tenga una cúpula. Y esto lo vamos a llevar en un molde, ¿sí? Entonces, a lo que vamos es que hay muchas técnicas y teorías donde inclusive se le agrega harina a las frutas abrillantadas, las pasas de uvas, supuestamente para que no se baje la fruta, no quede todo para abajo, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, que al agregarle harina a la fruta abrillantada, a las pasas de uvas o a otros frutos secos, eso va a permitir que absorba humedad nuevamente en nuestra masa. Y nosotros queremos tener un pan húmedo que nos dure aproximadamente unos 10, 12 días húmedos, ¿sí? Porque acá no hay ningún conservante, por eso nosotros estamos haciendo de una manera natural, bien artesanal. Mismo procedimiento, traemos para el centro, esto va encima, vamos otra vez en forma vertical, mismo procedimiento. Fíjense, es como hacer una canastilla. Después le damos la vuelta. La terminación queda para abajo y vamos a formar. Esta es la manera más sencilla. Y fíjense lo que les dije. Las frutas están arriba. Fíjense, aquí se nota claramente que las frutas no es que se quedaron todo abajo, ¿sí? Como dicen algunos, como comparten algunos, ¿sí? Entonces yo comparto de esta manera y digo que no es necesario ni siquiera poner mucha harina aquí en el recipiente para dejar reposar la masa. No lo uso mucho. No quiero que mi masa que la harina que le agregamos, lo que le añadimos prácticamente para esas cosas, absorba la humedad de mi masa, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es colocar en el molde sin necesidad de apretar, sin necesidad de hacerle nada. De esta manera va a leudar y su tiempo de leudado aproximadamente va a tener unos 60, puede tener 70, 80, 90 minutos también, y dependiendo de la temperatura de ambiente, ¿sí? Lo ideal sería dejar reposar lo suficiente para tener un buen producto, un producto que pueda ser liviano, porque si es que nuestra masa, si nuestro pan dulce no tiene un buen volumen, un buen crecimiento, y para ello necesitamos un buen desarrollo de la cadena de gluten, entonces va a ser pesado, ¿sí? Bueno, entonces tenemos 2 panes de 800 gramos y 2 de 400, en teoría, ¿sí? ¿Esto cómo vamos a guardar? En una fermentadora o también temperatura de ambiente. Aquí nosotros lo vamos a dejar a temperatura de ambiente, pero siempre tapado, ¿sí? Lo vamos a colocar en una bandeja y lo vamos a tapar y dejar reposar, dejar leudar. Este es el punto donde la masa va a leudar. Después de leudado por completo, yo le voy a mostrar, se puede cortar o no cortar y para qué, ¿sí? Entonces vamos a dejar reposar esto
y seguiremos trabajando con lo que es nuestra masa para rosca. Seguimos con nuestra segunda receta, que es la preparación de la rosca, ¿sí? Son técnicas muy sencillas que ya estamos aprendiendo ya de a poco, ya sabemos cómo se activa la levadura, cómo se usa. Es muy sencillo, es muy práctico y un producto que también es muy peculiar de las mesas paraguayas y, por qué no, afuera también. Un producto que no debe faltar en tu mesa, que siempre necesitamos elaborar algo para poder compartir y, por qué no, también negociar, ¿sí? Para todos nuestros amigos emprendedores, entonces, esta es la manera para elaborar una rosca. Para esta preparación de rosca dulce vamos a necesitar 1 kilo de harina 3.0, 70 gramos de levadura fresca, 100 gramos de margarina, 200 gramos de azúcar, 30 gramos de leche en polvo, 5 gramos de sal fina, 30 cc de esencia de vainilla, 50 gramos de huevos y 400 cc de agua. Primeramente, como siempre, tenemos que activar nuestra levadura. Entonces, de la misma cantidad de agua que se pesó en este caso para la receta, de eso sacamos. Está nuestra levadura, el agua aquí. Nuestra levadura, ustedes ya saben que hay que desgranar, ya saben que una buena levadura no es chicloso, no es pastoso, ¿sí? No es de color oscuro ni de olor fuerte. El agua siempre de temperatura de ambiente. Vamos a agregarle unos 30 o 15 gramos de azúcar de la misma receta, todo de la receta, y mezclar. Y harina aproximadamente unos 60 gramos. Mezclamos. Es un fermento previo, no te olvides. No es una masa madre. Ya estamos prácticamente aprendiendo a llamar las cosas, los ingredientes por sus nombres, porque a veces yo me encuentro con personas que me dicen, lo voy a hacer mi masa madre, y no es una masa madre. La masa madre no lleva levadura y su preparación es totalmente diferente y con un tiempo mucho más prolongado. Dejamos reposar. Lo pueden tapar, si ustedes lo desean, lo pueden tapar, ¿sí? Tapamos con un film y dejamos reposar aproximadamente unos 20, 15 minutos, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer, como siempre, es también preparar una corona de la harina que tenemos aquí, de la harina que sobró de la receta, porque usamos una parte para el fermento previo. Entonces, con la ayuda de un cornel, lo que vamos a hacer es una corona. No te olvides que siempre tiene que ser de aproximadamente unos 30 centímetros de diámetro, y en el centro agregar siempre margarina, ¿sí? Vamos a agregar azúcar, sal fina y tratar de cremar esto, ¿sí? No te olvides de eso. Ahora, la receta que nosotros estamos utilizando aquí es una receta estándar. Esto también se le puede agregar colorantes, ralladuras, otro tipo de esencias. Se puede dar, por ejemplo, una esencia de coco, se le puede agregar una esencia de panetone sin utilizar la esencia de vainilla. Pues en este caso yo utilizo una esencia de vainilla blanca. Agregamos huevos. También vamos a agregar leche en polvo y seguir trabajando hasta que se disuelva por completo el azúcar. Ustedes saben que tienen que disolverse por completo el azúcar. De lo contrario, va a marcar unos puntos negros prácticamente al hornearse en la masa, y eso hace que nuestra masa se endurezca mucho más rápido, se cristalice en el horno, ¿sí? Ahora agregamos leche en polvo. ¿Y qué pasa si de repente no tenés leche en polvo? Entonces podés utilizar solamente leche líquida, sustituir al agua por leche líquida, ¿sí? Y si no tenés levadura fresca, podés utilizar levadura seca, ¿sí? Y la levadura seca con relación a la levadura fresca es 3 por 1. Si estás utilizando 30 gramos de fresca, podés utilizar 10 gramos de levadura seca, ¿está? Bueno, ahora lo que queda del agua lo vamos a agregar por completo, ¿sí? Lo vamos a agregar la esencia de vainilla y seguir mezclando, ¿sí? Nosotros sentimos, aquí lo sentimos cuando el azúcar
no se disuelve por completo, se tiene que disolver por completo y entonces mientras tanto se va activando nuestra levadura que tenemos por este lado. Ya he explicado en clases anteriores, al inicio también, que no necesitamos en absoluto de agua tibia, agua caliente, leche tibia o leche caliente para activar la levadura. ¿Por qué motivo? Porque la levadura se muere a los 50 grados y completamente a los 70, ¿sí? Entonces, si trabajamos con agua caliente, entonces posiblemente estaríamos trabajando con 40 grados y ya le afecta en el desarrollo en la masa de la levadura. Entonces no es cuestión de activar más rápido esto, es cuestión de saber utilizar y obtener un resultado final óptimo siempre con el producto. Porque la finalidad no es activar la levadura, la finalidad es sacar un buen producto para deleitar a nuestros clientes. Eso es la finalidad. Entonces son productos que vos podés elaborar fácilmente para compartir con la familia, ¿por qué no para comercializar? O si estás emprendiendo ya, poder mejorar las técnicas también, ¿sí? Nosotros lo hacemos en forma artesanal, ¿sí? Aquí ustedes lo ven en forma artesanal. ¿Qué pasa si esto vamos a llevar en forma industrial? Tiene que ir primero margarina, tiene que ir primero azúcar, tiene que ir, y después le sigue sal, huevos, esencias, agua y por penúltimo se va a ir la harina. Una vez que se mezcle por completo, una vez que se desarrolle la cadena de gluten, unos 60-70%, ahí recién se le agrega la levadura. No hacemos un fermento previo cuando vamos a trabajar en forma industrial. Ahí recién se le agrega la levadura. ¿Y por qué no le agregamos al inicio cuando se va mezclando? Porque la levadura en el momento en que se adapta, se le agrega la masa, empieza a trabajar. Entonces, mientras va desarrollando la cadena de gluten, si nosotros le agregamos al inicio, ya no vamos a sacar una masa elástica, una masa bien desarrollada en cadena de gluten, porque ya estaría trabajando ya la levadura. Entonces, agregamos casi al final, al 70% de proceso de desarrollo de la cadena de gluten. Aquí ya lo tenemos listo. ¿Qué vamos a hacer? Como siempre, vamos a cubrir la parte líquida, la parte húmeda, para que nos haga contacto directo nuestro fermento previo. No agregar en el centro fermento previo, no agregar, no se debe. Se puede más, no se debe. Porque se acuerdan que el enemigo completo está ahí, concentrado. Entonces esto debe reposar unos 15, 20, 25 minutos. Fíjense, esto está ya activado. ¿Sí? Se puede notar que esto está activado ya. Entonces agregamos dentro de la corona. Y lo vamos a trabajar. Es un pan muy sencillo, muy fácil para prepararlo. No te vas a complicar vos para elaborar este pan. Ahora lo que vamos a hacer es juntar. Ahora sí voy a ensuciar mi otra mano, ¿sí? Entonces uno solo estamos utilizando para mezclar y otras cosas para poder agarrar los otros recipientes para que no se mezcle tanto, no se ensucie tanto toda la mesa. Tratemos de trabajar ordenadamente, bien prolijo, por favor. Como siempre digo, tenemos que aprender a ser ordenado y disciplinado en cada elaboración de los productos. Entonces vamos a proceder al amasado. Fíjate que esto se va a pegar por tu mano, es normal, ¿sí? Y no le agregues harina. A la masa anterior no se le agregó ni un gramo de harina. A este tampoco le vamos a agregar harina, ¿sí? Ya están las recetas testeadas, ya están las recetas elaboradas ya prácticamente varias veces para que lo podamos compartir con ustedes y ustedes lo puedan hacer sin ningún inconveniente en su casa. Fíjense, es normal que esto se pegue, es normal que sea así. Si no se vuelve así tu masa, no va a funcionar, porque vamos a empezar a trabajar, a desarrollar la cadena de gluten para obtener una masa elástica, ¿sí? Una masa bien refinada. Vamos a juntar todo lo que está en la mesa para poder trabajar con la ayuda de un cornet y poder preparar nuestra masa. Entonces, como siempre digo, ya en mis clases particulares, ya en mis clases presenciales, grupales, virtuales,
hay que amar la masa. Hay que amar la masa. Yo tengo que tener una conexión, una sintonía con mi mano y mi masa. Siempre, siempre. No le pegues a tu masa, no rompas tu masa, no es necesario. No se va a desarrollar mejor la cadena de gluten si vos lo estás pegando, quebrando, tirando arriba. No se hace, se puede hacer, mas no se debe, ¿sí? No se logra un buen desarrollo de la cadena de gluten, ¿sí? Entonces, de esta manera lo trabajo yo. A medida que se va desarrollando, se va a ir más despegando de la mesa, va a ir limpiando más la mesa prácticamente. Fíjense, yo trato de recoger todo lo que está encima de la mesa del inicio, lo que es la harina que quedó ahí, resto de masa, y lo voy a trabajar tranquilamente, sin problema. Como te digo, amando mi masa, ¿sí? Trabajando prácticamente en sintonía con mi masa, de esta manera. Esto va a llevar aproximadamente unos 10, puede que lleve 12, puede que sea 8, pero con este ritmo aproximadamente unos 10 minutos ya se va a desarrollar bien la cadena de gluten. Entonces seguimos amasando así hasta obtener una masa elástica, ¿sí? Bueno, y seguimos trabajando así con nuestra masa. Ustedes ya saben que aproximadamente va a llevar unos 10, 11, 7 o 6 minutos. Eso ya depende de cómo lo esté trabajando. Si lo trabajas con este ritmo, obviamente que se va a desarrollar la cadena de gluten bien rápido también, por debajo de los 10 minutos. Y siempre vamos a revisar nuestra masa, ¿sí? Revisamos nuestra masa una vez que sea elástica. Ya ustedes lo van a ver, una vez que sea elástica, ya bien transparente, ¿sí? Fíjense, hay elasticidad aquí. Entonces nuestra masa ya está, hasta dónde va a aguantar, hasta dónde se va a estirar lo que nosotros estamos revisando aquí, hasta ahí. Después se va a romper ya, ¿sí? Entonces nuestra masa ya está. Vamos a dejar reposar esto. Vamos a bollear, ¿sí? No te olvides, en un recipiente, ¿sí? Pero levemente enharinada, por favor, vamos a colocar siempre nuestra masa. ¿Qué vamos a hacer con este? Vamos a tapar y dejar reposar aproximadamente unos 20 minutos para luego armarlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a dejar reposar y después ya te muestro los moldes que puedes utilizar, ya sea de papel u otro molde de metal que tengas en tu casa, en tu negocio, en tu lugar de trabajo. Lo importante aquí es aprender las técnicas de cómo elaborar el proceso, respetando siempre para poder sacar un buen producto. Seguimos entonces, una vez que nuestra masa repose, nosotros vamos a retirar y pesar siempre para saber el rendimiento de nuestra masa, ¿sí? Entonces vamos a pesar 1,870 gramos es el rendimiento de esta masa y tenemos que dividir en 3 partes, ¿sí? Hay que dejar reposar bien nuestra masa, fíjense, ya tuvo un buen reposo. Si ustedes tienen, por ejemplo, un recipiente como este, ¿sí? O uno que es la sabarina para budines de pan, igual lo pueden utilizar. Al igual, los moldes en papel, ¿sí? De moldes de papel lo pueden utilizar sin ningún problema también. Vamos a dividir en 3 partes de esta masa, ¿sí? Sería como 620, 1865, 620 gramos cada uno vamos a pesar. En 3 partes para poder trabajar. 620 y 630. Este de 630 vamos a utilizar para colocar en este molde. Entonces, vamos a hacer espacio. Acá entonces, vamos a tratar de alargar un poco nuestra masa, ¿sí? De esta manera. Esto, dividir, cortar en el medio y dividir en 3. ¿Sí? Misma cosa por el otro lado. Entonces tenemos 6 bollos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a bollear, fíjense, vamos a bollear de esta manera y vamos a colocar en nuestro molde. Entonces volvemos a bollear y vamos a colocar en el molde, ¿sí? Siempre tienen que colocar primero uno enfrente del otro, entonces el espacio que queda es distribuir, nada más. Vamos entonces de esta manera para poder leudar este producto. Vamos a dejar ahí. Con el otro
¿sí? Vamos a estirar. Vamos a estirar, desgasificar y estirar. Vamos a colocarle un poquitito de harina, muy poco, arriba y abajo, ¿sí? Y vamos a estirar con la ayuda de un rodillo. Estirar aproximadamente unos 40 centímetros, ¿sí? Y de grosor aproximadamente por debajo de los medios centímetros, ¿sí? Vamos a estirar de esta manera, fíjense, no utilizar mucha harina, solo lo necesario. Esto vamos a hacer una rosca y solamente para que tengan una idea de cómo preparar, obviamente que ustedes lo van a hacer con otro relleno quizás, con otra presentación, pero acá lo más importante es aprender a elaborar la masa. Ya está. Esto ya está. Entonces lo que vamos a hacer es sencillito. Vamos a agregarle dulce de guayaba, ¿sí? Dulce de guayaba y no tan fino, pero cubrir por completo. Esto de dulce de guayaba, si ustedes lo hacen con mermelada de guayaba, a lo mejor va a ser más complicado trabajar porque es mucho más líquido y el dulce es mucho más consistente, por lo tanto se trabaja mucho mejor, al menos para hacer este producto. Se estira, vamos a cubrir, pero no por completo hasta abajo, hasta ahí ya está, para armar nuestra rosca. Genial. Después, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a arrollar método pionono, ¿sí? Siempre método pionono vamos a trabajar para arrollar de esta manera. Entonces seguimos, a seguir arrollando. Fíjense, es muy fácil preparar estas roscas. Cubrir para arriba y tratar de alargar que de forma uniforme, iguales. Hasta ahí estamos bien, ¿sí? ¿Ustedes lo ven cómo se prepara? ¿Sí? Ya está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a cortar. Vamos a cortar en el medio. Fíjense. Cortamos en el medio, ¿sí? Tenemos entonces dos pedazos. De esta manera. Quiero que preste bien, quiero que preste atención aquí. Fíjense cómo yo lo tengo, ¿sí? Lo que voy a hacer es ponerme de este lado y trenzar. ¿Sí? Ustedes seguro lo van a hacer con total facilidad también. Trenzar de esta manera. Fíjense cómo quedó. Luego, ¿qué vamos a hacer? Alzar y unir las puntas aquí. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Llevar al molde, ¿sí? Y en el molde tiene que quedar de esta manera, ¿sí? Entonces, súper fácil para hacer nuestra rosca, una rosca diferente, ¿sí? Una rosca no tradicional. Tenemos la tradicional y tenemos otro también de formato diferente. También podemos utilizar, por ejemplo, pastelera. Vamos a utilizar conchita de chocolate para poder estirar y darle el mismo formato, pero con otra presentación. Entonces, vamos a hacer la tercera rosca, mismo formato, desgasificamos, vamos a estirar con la ayuda de un poquitito de harina, no mucho, solo un poquitito, y a estirar nuevamente, ¿sí? Fíjense en forma rectangular. Acá es utilizar diferentes rellenos acorde al pedido del cliente, al gusto de cada uno de ustedes. Ya es opcional, el relleno es solamente simbólico aquí para que ustedes lo puedan tener una idea de cómo elaborar. Entonces, estiramos nuevamente como la anterior, ¿sí? Y vamos a trabajar de esta manera. Vamos a agregarle pastelera, ¿sí? Siempre por debajo de los medio centímetros estirar. Vamos a agregarle pastelera.
pastelera. Aquí. Genial. También esparcir bien. Y le vamos a agregar chip de chocolate, ¿sí? O chocolate picado, ¿por qué no? Puede llevar chocolate semi amargo a la leche, puede llevar chocolate blanco también. Entonces vamos a agregarle chip de chocolate aquí para poder armar. Entonces, mismo formato que el anterior para poder armar, que sería el método Pio Nono. No te olvides de eso. Es lo que lleva nuestra rosca. Lo vamos a armar. Método Pio Nono. ¿Sí? Arrollar. Siempre que es necesario que se compacte bien esto. Que se compacte bien. Y para poder obtener un buen producto, vamos entonces a compactar bien. Lo de arriba vamos a alzar para cubrir, ¿sí? No te olvides que la terminación siempre tiene que ir para abajo. Ya tenemos nuestra rosca armada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Es unir las puntas aquí, ¿sí? Tratar de unir las puntas, tratar de introducir esto aquí, ¿sí? Que sea parejo. Y vamos a colocar en el molde. Fíjense. Es lo que tenemos de rosca dulce. Y vamos a tratar de cortar ya antes de leudar. Y dejar leudar para luego hornear. Fíjense, es la presentación de nuestra rosca de hoy, roscas dulces con rellenos diferentes, todo es opcional. Si usted no tiene moldes de papel para hacer, pues si tiene uno de metal, lo puedes elaborar tranquilamente sin ningún problema. Y esto vamos a dejar leudar aproximadamente unos 70-80 minutos antes de hornear. Debemos darle lo suficientemente que tenga el tiempo de leudado. Tenemos que darle ese tiempo para poder trabajar, ¿sí? Llevamos esto para una fermentadora, si trabaja en forma industrial. No te olvides que si trabaja en forma industrial, la fermentadora tiene que estar a 32 grados máximo. Y a temperatura ambiente esto se tiene que tapar. Tenemos estas 3 presentaciones de roscas dulces entonces. Esto lo pueden hacer ustedes con relleno diferente, es simbólico lo que estamos haciendo hoy. Si no tenés un molde de papel, puedes utilizar un molde de metal que lo tengas en tu casa. Esto vamos a dejar reposar, leudar, aproximadamente unos 60, 70, puede que lleve 80 minutos de leudado, pues vamos a darle ese tiempo necesario para obtener un buen producto. Y sobre todo que tenga buena presentación siempre. Entonces, para horno, para que ustedes lo tengan en su casa, una fermentadora, por ejemplo, industrial, tiene que estar a 32 grados. ¿Por qué motivo? Porque se acuerdan que nosotros habíamos hablado de 50 grados para arriba muere la levadura, y si tu fermentadora está a 41, 42 grados, entonces ya prácticamente lo golpea, ya no le deja hacer bien su trabajo a la levadura. Este pan no va a leudar bien y por lo tanto tenemos que mantener a 30-32 grados, es la temperatura ideal de la fermentadora industrial. Pero nosotros vamos a dejar reposar, leudar esto a temperatura ambiente, entonces vamos a tapar, sí o sí esto vamos a tapar para dejar leudar en temperatura ambiente. Entonces vamos a dejar leudar para luego hornear y ver el resultado. Fíjense lo que hemos elaborado, por ejemplo, este resultado de lo que es nuestra rosca. Es el punto de leudado perfecto para poder hornear. Fíjense lo que es nuestro pan dulce, hasta dónde llegó el leudado, ¿sí? En esta se puede hacer un corte, se puede realizar un corte a nuestro pan dulce, ¿sí? De esta manera, en forma de cruz. Y no es necesario pintar, lo pueden hacer también sin ningún problema, a excepción de las roscas que sí o sí tenemos que pintar, ¿sí? Hay que pintar eso levemente también, con cuidado. Y va a llevar un tiempo de 25 minutos de cocción
a una temperatura de 150 grados en horno industrial y en horno doméstico de, hablamos de 75, 50, 45 de 100 litros, 180 grados durante 30 minutos aproximadamente. Y el pan dulce, el de 500 gramos, va a estar a una temperatura de 150 grados durante 20 a 25 minutos y el más grande, en horno industrial, 150 grados a unos 40 minutos. Entonces vamos a terminar nuestra rosca. Esto follado va a llevar opcional, también pastelera, cerezas, al igual que, por ejemplo, tenés dulce de guayaba que querés introducirle, entonces lo vas a introducir aquí en esta parte, fíjense, o la misma pastelera. Después del leudado, esto va por dentro, va a tener la pastelera. Entonces vamos a agregarle cereza aquí antes de hornear y ya vamos a proceder a hornear. Entonces después de sacar del horno vamos a pintar con jalea, ¿sí? Y también esto se puede bañar con chocolate. Todo eso es opcional, con ganas, sin ningún problema. Entonces ahora listo ya para llevar al horno. Que ya saben a qué temperatura hornear, en qué tipo de horno, y vamos a hornear para luego ver el resultado final. Seguimos entonces, después de cocinar nuestra rosca, este resultado aún caliente, en el pan dulce que hemos cortado, fíjense, y lo que tenemos aquí, otro pan dulce de 400 gramos en masa cruda. Entonces, ¿cómo saber? Nunca pinchar, por ejemplo, una masa leudada no es necesario, nunca hay que hacer eso, pinchar, porque debemos manejar el tiempo de cocción también. Ya cada uno conoce su horno. Alguno va a cocinar mucho más arriba, en el medio, quizás abajo, hay que girar y todos esos detalles, ustedes lo saben. Entonces, yo tengo aproximadamente 150 grados en un horno industrial, 180, 200 grados en un horno doméstico por 25 minutos Entonces, yo para saber si ya se cocinó por completo, no es necesario pinchar, sino simplemente sacar el papel. Y vemos aquí que cuando ya está cocinado, se despega fácilmente el papel, fíjense, se despega fácilmente, entonces ya está cocinado la masa, para que ustedes lo puedan tener en cuenta y también a la hora de cocinar para que el producto salga bien prolijo. Depende mucho del trabajo que nosotros le demos a la masa desde el inicio, de la activación de la levadura, todos esos detalles hay que tener en cuenta, es muy importante tener en cuenta, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer es pintar con jalea. Eso, como tiene relleno de chocolate, el chip de chocolate lo podemos pintar, un poco de ganache o chocolate blanco encima. Como tiene relleno de dulce de guayaba, es pintar con jalea, coco, es opcional. Eso también se puede decorar con glacé, chocolate, ya es opcional todo el decorado que le vamos a dar, ¿sí? Entonces vamos a terminar nuestros productos. Como les dije, esto hay que pintar, por ejemplo, pintar con jalea, ¿sí? O almíbar. Ya lo pueden pintar aún estando caliente o no, eso ya es opcional. 30 minutos de cocción tuvo esta rosca en un horno industrial 150 grados, 30 minutos, ¿sí? Eso cada uno está relleno con pastelera, ¿sí? Entonces todo vamos a pintar con jalea para que tenga buena presentación. Es súper fácil para hacer, para elaborar. Ustedes desde el lugar donde están, siempre aquí lo principal es las técnicas, aprender las técnicas para elaborar, que les va a ayudar para hacer todo tipo de masa, ¿sí? Entonces esto también se puede pintar o dejar solo así, sin ningún problema. Esto ya es opcional, pasarle jalea o solo así. Entonces nuestro curso de hoy es sobre panes festivos, que serían unos pan dulces, roscas. Ustedes lo pueden elaborar en su casa. Aquí es colocar coco rallado. Esto aún está caliente, recién salido del horno. Paso a paso, lo hemos mostrado aquí. Aquí tenemos ganas. Vamos a terminar también. Como tiene relleno de, vieron que tiene relleno de
¿sí? De chocolate con pastelera. Por eso le colocamos ganas encima, ¿sí? Bueno, esto va a ir solo de esta manera y después fácil desmoldar, aún está caliente esto, sí es fácil desmoldar, sí, ¿lo ven? Pues fácilmente, porque hay que lubricar, ¿sí? Sin necesidad de agregar la harina, no es una masa batida pesada, entonces no es necesario pinchar una masa leudada, ¿sí? Ahora, una masa batida sí es necesario pinchar como es las marmoladas, los budines, sí o sí. Ustedes ya saben, solamente para saber si ya está cocinado el producto, se despega así y ya está. Entonces el tiempo es muy importante tener en cuenta. Fíjense, es nuevo, es tiernito, aún caliente y ustedes lo pueden elaborar. La idea principal aquí es que lo puedan aprender el proceso paso a paso para que lo puedan elaborar en su casa sin ningún inconveniente, sin ninguna dificultad. ¿Por qué? Porque lo estamos pasando todas las técnicas y tips aquí en clase. Si ustedes toman anotaciones, pues van a tener ya la receta completamente desarrollada en teoría y después lo van a llevar a la mesa para poder trabajar. Bueno, aquí está nuestro trabajo de hoy. Espero que lo hayan anotado todos los tips, todos los detalles que les pasé. Ya no hay excusa para no poder elaborar. Este es el producto que hemos hecho y de una manera muy fácil, con unos tips súper prácticos, súper fácil para elaborar en su casa. Un gusto compartir con ustedes y nos vemos en otra nueva emisión. Hasta pronto.